ponerle palabras, haber hecho esta presentación, y he optado hoy día por mostrarles imágenes. Y espero que desde estas imágenes pueda compartirles lo que ha significado esto. Para mí el máster ha sido el inicio de un camino que hoy todavía sigue teniendo resabios, porque ha abierto algo que no se vuelve a cerrar. Y por lo tanto, me sigue resonando hasta el día de hoy. Y a medida que va pasando el tiempo, pues sigo haciéndome preguntas y sigo pasando por este proceso de transformación que ha abierto una puerta que ya no se cierra. Así que espero que lo que les comparta pues les resuene un poquito, como me ha estado resonando a mí y como me seguirá resonando a lo largo del tiempo. Voy a empezar hablando sobre lo que es pues nuestra vida, ¿no? Cada uno va construyéndose a partir de momentos, a partir de recuerdos específicos. Algunos muy fuertemente, digamos, sellados en nuestra memoria, otros posiblemente recuerdos que son borrosos, pero que no dejan de estar presentes cuando voy contando mi historia. Y desde ahí, desde todo esto que vamos viviendo, pues vamos creando lo que son ciertos aprendizajes y creencias que son justamente producto de esta historia. En esta mi reflexión, pues yo digo que vamos diseñando a través de todo esto que vamos viviendo un camino. Y evidentemente el camino que cada uno de nosotros vive no es un camino recto. Tiene baches, tiene curvas, pero de alguna manera nosotros encontramos la forma de darle sentido. Le vamos creando nuestra propia forma de ser y con todo esto que vamos generando, con este camino que vamos desarrollando, algunos evidentemente provocados por nosotros, otro parte de lo que el destino, la vida pues nos tiene preparado, nos encargamos de crear una fórmula de vida. Hemos ido creciendo, creando, generando una serie de creencias y le hemos ido dando esta fórmula que nos hace sentido y que de pronto la vamos aplicando en todos los entornos en los que nos movemos. Al inicio será en casa, pero luego será con la pareja, con los hijos, en el trabajo, en las amistades. Y si bien podemos ir modificando esta fórmula, tratamos de ajustar no la fórmula, sino la situación a nuestra fórmula. Y desde ahí le damos explicación, porque creemos que todo tiene una lógica por la fórmula que generamos. Y la vamos reforzando, y la vamos posicionando en nuestra vida. Y así pues el día a día y el camino y la historia que vamos generando va cobrando sentido. Pero llega un día en el que este camino y esta fórmula no está funcionando. Ya no le está dando el sentido que teníamos. No entendemos por qué, si a lo largo del camino esta fórmula funcionaba tan bien, hoy nos está diciendo que no es vigente. Y entramos en una crisis personal porque no la entendemos. Y empezamos a hacer de nuestros argumentos la búsqueda de entender quiénes son los culpables. Y buscamos en otros lo que no vemos en nosotros. Esta fórmula no puede no funcionar. Así ha funcionado toda nuestra vida. ¿Cómo es posible que hoy no lo funcione? No nos haga sentido. Y creo que es ahí, y tal vez es ahí donde a mí personalmente me llega la dicha de poder trabajar en este proceso interno a través del coaching y del Master Coach.
y empezar a hacerme preguntas que nunca me había hecho. Y creo que la primera pregunta es, ¿será que esta fórmula, será que este modo de ver las cosas es la única manera de verlas? ¿Será que esto que he aprendido y que he interpretado realmente es mío o es el cuento que me han contado sobre mí? Me permite empezar a preguntar qué de esta fórmula me funciona bien y qué de esta fórmula no me funciona bien. ¿Cuánto me está pesando mis creencias? ¿Cuánto me está pesando esta fórmula en la manera en la que me relaciono con los demás? ¿Qué estoy perdiendo? Y evidentemente aquí entra lo que, como yo llamaba el título de esta conversación o de este compartir, el sinsentido del sentido. Esto que había marcado mi vida como una fórmula, como una manera de hacer las cosas, pues ya no me estaba dando el sentido que tenía. No todo estaba bajo mi control. Y pues definitivamente te produce una serie de emociones, no solamente desde la posibilidad de abrirse a analizar y a reflexionar y a encontrarte contigo misma, sino sobre todo empieza con rabia, empieza con desilusión, empieza con tristeza, empieza a develar a tu alrededor cosas que las habías creído no solo ciertas, sino verdades absolutas. Este proceso de indagación personal te reencuentra contigo y ve una faceta que no te gusta ver. Y creo que es el inicio, evidentemente, el inicio de lo que para mí ha sido y significa un encuentro honesto conmigo misma. Porque no se olviden que esta fórmula que creamos trata de visualizarnos desde la luz, ¿no? Esta fórmula nos muestra al mundo y nos muestra a nosotros mismos en luz, pero nunca hablamos de nuestra sombra. Podemos hablar de lo que hemos ganado con esta fórmula, podemos hablar de lo que perdemos en el sentido de mostrarnos víctimas de esta fórmula, pero nunca hablamos de la sombra que está atrás. ¿Qué es lo que ganamos haciendo lo que hacemos? ¿Cuál es esta ganancia oculta que no decimos? Y entonces en este encuentro honesto, empiezo a despojarme de todas las rabias, a despojarme de toda la emoción que me producía tristeza, y empiezo a asumir lo que yo le llamo la responsabilidad de mi interpretación. En mi criterio toma tiempo, porque al comienzo siempre vamos a tratar de volver a nuestra fórmula, reforzarla y decir que en realidad no somos nosotros el problema, sino son todos los demás. Si cuando hablamos de nuestra historia, no hablamos sobre cómo la hemos interpretado nosotros, sino cómo nos la han enseñado otros. Nos desencantamos de personas y en este proceso de encuentro honesto, asumimos la responsabilidad de haber interpretado nuestra vida de una manera. Y empezamos nuestro proceso de reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestra gente y con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Y dónde vuelve el enfoque de este sentido? Porque no es que perdemos el sentido. Yo creo que una de las grandes aprendizajes que hoy tengo es que esta fórmula que he generado a lo largo de mi vida no solamente le ha dado sentido a mi vida, sino también le ha dado el equilibrio que en ese momento necesitaba. Y entonces esta fórmula no puede desecharse. No es que hoy soy otra, simplemente que la puedo ver, la puedo reconocer
Y puedo decir que mi camino hoy ya no es de una sola vía, ya no tiene solamente curvas y baches y se enfoca en un solo lugar. Hoy tengo y me pongo al centro con la posibilidad de decidir la cantidad de caminos que puedo tomar, con la libertad de darme cuenta que si bien hoy era mi fórmula esta, pues puedo construir muchísimas más y que esos me pueden llevar a caminos que no conozco. Me permiten generar relaciones honestas con las personas con las que estoy, pero sobre todo el darme cuenta que ya no tengo que crear mi fórmula para que enganche. Y yo ponía en vez de fórmula, hoy esto se ha convertido en un laboratorio de ensayo y error, un laboratorio de que la fórmula me funciona aquí, posiblemente voy a buscar otra, porque vivimos haciendo fórmulas, necesitamos darle sentido. Pero es muy probable que en el sinsentido nos demos la gran libertad de no sentir que todo está establecido y que nosotros podemos romper esos esquemas y podemos romper esas formas de hacer las cosas. No hay una sola manera, no hay un solo sentido. Cuando empecé yo mi proceso, mi tesis en el máster, pues yo siempre me había reflejado con la luna y decía, la luna muestra una cara y tiene una parte oscura que no la muestra. Y mi plan era descubrir o abrirme y reconciliarme con esta parte oscura de la luna. Pues casi 2 años después, lo que les puedo decir es que no había habido un solo, la vida no es solo de grises, la vida no es solo blanco y negro, o por lo menos mi vida y mi luna no era solamente blanco y negro. En ese momento encontré una noticia que me hizo muchísimo sentido. Había una fotógrafa que durante 10 años había buscado la manera de encontrar los distintos colores que la luna tenía. Encontró 48 colores. Los hizo en un proceso de ir descubriéndola día a día, hora a hora, mes a mes a esta luna. Pues a mí me tomó 46 años ser capaz de descubrir mis propios colores. Y lo sigo descubriendo, seguramente no hay ahí 46, hay más, pero me ha permitido entender que este proceso de mirarme y de crear el sinsentido a mi sentido me ha hecho libre. Les voy a dejar esto que, como yo digo, a veces te llegan en los momentos correctos. No eres libre si no puedes cuestionar lo que crees. La posibilidad de cuestionarme hoy, cada día, me hace una persona mejor. Y solamente voy a terminar con esto, terminando mi... Y solamente voy a terminar con esto. Me emociona tanto haber hecho este proceso porque todavía sigo en proceso de reflexionar, pero sí quisiera contarles una cosa muy pequeñita. A lo largo de esta indagación que hice, me encontré en una, en una, en una molestia muy grande con mi mamá, porque le había entregado a ella toda la razón de ser de por qué el cuento que me había contado en realidad había sido su cuento. Y ha sido un proceso muy duro todavía de reconciliación con ella. El sábado me estoy yendo de viaje con mi hija y con ella en un encuentro de 3 generaciones, 3 mujeres caminando por Nueva York, por los 15 años de mi hija, pero en un proceso de querer reencontrarme con ella
luego de mi propio proceso de reflexión y de darme cuenta que hoy soy yo responsable de las interpretaciones que he hecho y ella lo único que ha hecho ha sido amar. Entonces, es parte del proceso, es parte del querer entenderse, el de abrazar el sinsentido también, porque el sinsentido te abre la posibilidad a una libertad que no habías conocido. Gracias.